Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios. Hola, 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 familia, amigos y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir de la palabra de Dios. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados en estos ya 7 episodios de esta serie, La Espada del Espíritu. Los invitamos nuevamente, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal, a que le den ahí clic en el botón de suscripción, a que le puedan dar like a este video y que puedan compartirlo con las demás personas que ustedes conozcan, que quieran bendecir, y que ustedes puedan también estar compartiendo este material que también tenemos en las demás redes sociales. Y estamos viendo estas doctrinas importantes de nuestra fe cristiana que están enfocadas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante que se llama la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Y como la misma palabra nos dice, la inerrancia significa que no se equivoca la Biblia. Y la infalibilidad hace referencia a que no enseña nada equivocado cuando se interpreta correctamente. Es decir, que está sumamente ligada esta doctrina con la doctrina de la inspiración, de la cual ya tenemos un video que, si no lo has visto, te lo dejo por aquí, lo puedes encontrar también en la descripción de este video. Allí encontrarás el video sobre la inspiración de las Escrituras. Así que en el momento en que los autores humanos de la Biblia estaban escribiendo esos documentos, allí estaba también presente esta doctrina de la inerrancia. Y cuando nosotros leemos el Salmo 119, encontramos un poema dirigido a la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos el versículo 160, encontramos esta afirmación. Dice la palabra del Señor: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y aquí, cuando nosotros leemos esta palabra verdad, que la suma de la palabra de Dios es la verdad, justamente estamos haciendo referencia a eso, que la Biblia carece absolutamente de errores. Y no vamos a encontrar algún versículo en la Biblia donde se nos diga esto de manera textual o literal, pero implícitamente la visión de Cristo y de los apóstoles y de prácticamente todos los escritores de la Biblia es que las palabras de las Escrituras son las palabras de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 17:17, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, debemos entender que si llegásemos a creer que hay algún error en la Biblia, no estamos cuestionando como tal unos escritos, sino el carácter de Dios mismo. Porque Dios es verdadero, Dios es fiel, y Dios dice en Apocalipsis que Jesucristo es el testigo fiel. Y que el Espíritu de Jesús es el testimonio de la profecía. Entonces, es cuestionar el carácter de Dios si nosotros llegáramos a dudar de que algo de la Biblia no llegase a ser cierto. Y si eso es de esta manera, ¿cómo podemos nosotros confiar o saber de que Dios es el autor de la Biblia? Bien, pues esto no podemos demostrarlo científicamente en primera instancia. Es algo que aceptamos por fe. Pero la fe no necesariamente es dar un salto al vacío. No es un suicidio intelectual en el cual yo me veto del razonamiento y simplemente acepto cosas porque sí. Esa es una fe no muy inteligente. Sin embargo, la fe cristiana es una fe basada en la evidencia. Y nosotros tenemos evidencia histórica, geográfica, filosófica, tenemos incluso evidencia profética y de muchas otras índoles en las cuales podemos descansar. Y si bien no podemos corroborar 100%, porque en ese caso todo el mundo sería cristiano o al menos creyente, tenemos una base muy firme y muy sólida como creyentes para aseverar de que la palabra de Dios es verdadera.
Sin embargo, nuestra fe no se basa simplemente en la evidencia, digamos, textual o filosófica, histórica, geográfica, arqueológica, etc. Nos basamos también en lo que hemos vivido como creyentes. Y nos basamos porque hemos visto que esta palabra es viva y es eficaz. Que todo lo que Jesucristo decía acerca de la Biblia es real. Y por eso nuestra fe cristiana. Y día por día el cristiano ve verificablemente esa verdad en su vida. De esta manera, amados hermanos, nosotros podemos confiar en que las palabras de Dios son verdad. Solo basta con mirar las profecías acerca de Jesucristo, por poner un ejemplo. Todas se cumplieron al pie de la letra, una por una. Y nada de lo que fue dicho por los profetas pasó, como dijo el mismo Señor Jesucristo, ni una tilde ni una jota pasaron. El cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Así que estamos delante de un libro cuyo autor verdaderamente es Dios. Y cuestionar su veracidad, cuestionar sus enseñanzas, es cuestionar el carácter de Dios mismo. Pero quiero hacer una aclaración antes de finalizar, y es que muchas veces muchos detractores de la palabra de Dios se han dedicado prácticamente toda su vida a desvirtuar la Biblia, tratando de buscar incongruencias, incoherencias, para decir, si ven, la Biblia estaba equivocada, aparentes contradicciones que hay en la Biblia, para atacarla de alguna manera. Y mis amados hermanos, es importante entender que esta doctrina de la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras permite el lenguaje corriente. Es decir, que cuando Moisés clasificó dentro de las aves al murciélago, pues Dios estaba valiendo del conocimiento de Moisés para hablar acerca de un animal impuro. Dios no pretendía a través de Moisés ser un catedrático en biología animal. No era su prioridad. El objetivo era clasificar los animales impuros. Y Dios se valió del conocimiento de Moisés y puso por eso al murciélago dentro de esa categoría. Muchos detractores de la Biblia salen a decir, pero el murciélago no es un ave, la Biblia se equivoca, si el Espíritu Santo hubiera inspirado, pues sabría. Y no entienden este principio de que la inerrancia bíblica permite el uso del lenguaje corriente. Y se vale Dios también, con base en la doctrina de la inspiración, Dios toma de la autoría humana, de la sabiduría humana que escribieron los libros de la Biblia para escribir sus palabras. Lo mismo pasa con el texto en que Josué constata que el sol se detuvo. Hoy día, gracias a la ciencia, sabemos que el sol no se detiene, que es la tierra la que gira alrededor del sol. Pero de ninguna manera hay como un error allí. Desde la perspectiva y con base en el conocimiento de la época, desde la perspectiva humana, el sol era el que se detenía, punto final. Y eso fue lo que quedó registrado. Nuevamente, Dios no pretendía ser un experto en constelaciones y en los movimientos de los cuerpos astrales, de ninguna manera. Y así podemos ver muchos otros ejemplos, cuando se hacen, por ejemplo, las cuentas, cuando se cuentan, se hacen censos en la Biblia, pues no pretende el Espíritu Santo ser exactamente puntual y decir cuántas personas literalmente había. Se redondean los números, 300,000, 700,000, 250,000. No se pretende ser exhaustivo. Dios podría hacerlo, por supuesto que sí, pero Dios se valió del lenguaje humano y de la perspectiva de las personas que redactaron las Escrituras, de los datos incluso que tenían en ese momento, como es el caso del libro de Lucas, para dejar su registro y su palabra verdadera. Así que, amados hermanos, nos encontramos frente a una Biblia totalmente inerrante y totalmente verdadera. Y yo quiero que escribas aquí en los comentarios cuáles han sido esos pasajes que han afirmado tu fe, en los cuales en esos momentos de duda, en que dejas un poco de confiar en la palabra del Señor, han sido tu refugio y tu amparo para creer que esta palabra aún es viva y eficaz. Déjanoslo saber aquí en la caja de comentarios. Gracias, amados hermanos, por permanecer hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie, La Espada del Espíritu. Dios te bendiga, un abrazo y chao, chao. Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios.